¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Y acá otra vez desde casa. Gracias por conectarte, por estar junto a nosotros un miércoles más. Una noche de impulso, como se llama los días miércoles. Así es que gracias por conectarte, gracias porque estás junto con nosotros y porque tú realmente sé y creo que quieres aprender más, saber un poco más y conocer un poquito más de la palabra de Dios a través de las historias, a través de su palabra, a través de cada verso. Y yo creo que Dios nos está hablando a nuestra iglesia, Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Es que hoy empezamos nuestra mitad de semana, digamos, para darnos fuerza y poder completar esta semana. ¿Qué dices? Amén. Así es que, bueno, hoy me toca presidir, como ya me ven, jeje. Así es que le he puesto como título a este tema, Dame este monte. Buenas decisiones. Seguimos en la serie de tomar buenas decisiones y hoy en esta noche le he puesto a la meditación de esta palabra, dame este monte. Y como sabes, para no hacerme tanta, para poner el título y estar meditando, pensando, yo los estoy sacando de los versos que vamos a ver, vamos a analizar y ya sabrás más o menos de dónde sale este tema. Así es que yo quiero comenzar esta meditación y tú que estés en casa, yo te voy a pedir que junto a mí empecemos este tiempo orando y diciéndole primeramente al Señor, gracias porque hoy me diste un día más de vida, por la oportunidad que tú me das, por lo bueno que ha sido el día de hoy conmigo, Señor. Gracias porque me has dado vida, salud y porque todas las personas que están a mi lado, Señor, las tengo junto a mí. Gracias porque cada día me demuestras tu amor, tu misericordia y porque lo que tú tienes para mi vida, para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, para mis familiares, sé que tú lo vas a cumplir porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, porque tú eres un Dios que ama, perdona y que restaura vidas. Así es que gracias por haber restaurado mi vida, gracias por habernos dado una nueva oportunidad, gracias porque estás junto a nosotros, nos tienes tomados de tu mano derecha y caminas junto a nosotros. Y gracias por este día porque hoy voy a aprender un poquito más de tu palabra, voy a aprender más de ti y que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones y permite que nosotros podamos tener una actitud correcta, unas palabras adecuadas y un comportamiento al cual tú deseas que nosotros lleguemos a ser una estatura perfecta del varón, de varona, como tú nos has llamado, como tú nos has escogido. Y gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenido otra vez más a los que nuevamente se están conectando. Gracias por estar con nosotros, por unirte, por ser parte de Manuel. Gracias porque queremos crecer, queremos que te extiendas y queremos llegar a donde Dios nos ha llevado a ser, donde Él nos quiere llevar, donde Él quiere a que nosotros apuntemos y que podamos alcanzar todo lo que Él tiene. Amén. Bueno, yo quiero comentarte un poquito. Hace más o menos 2 años atrás, yo me encontraba en un tiempo de depresión. Primero, salí emocionado diciendo, Señor, sé que tú tienes promesas para mi vida. Salí recontramotivado y me dejé llevar por mis emociones quizás en ese tiempo. Pero como iba pasando los meses, los días, como que me entró un poco de desánimo y de depresión. Así es que yo le preguntaba al Señor, ¿esto es lo que tú tienes para mí? ¿Realmente valió la pena tomar esta decisión y esto es lo que tú estás haciendo con mi vida, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? Y disimuladamente el enemigo empezó a entrar en mi vida, en mis pensamientos, y yo se los permití. Soy honesto en decir, yo le permití porque le daba vueltas al asunto, vueltas y vueltas, y como estaba en casa y mientras cocinaba, mientras me venían problemas tras problemas, circunstancias tras circunstancias, y llegó un tiempo donde me desanimé completamente, al suelo.
Mi esposa, mis hijas no lo sabían, pero cuando ellos llegaban yo trataba de levantar mi vida para que ellas puedan ver que yo seguía fuerte aún en medio de esta prueba, pero realmente estaba yo deprimido. Realmente me sentía muy desanimado, realmente decía, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Así es que en un día de esos, Dios habló a mi vida, Dios habló a mi corazón y me dio una canción, le escuché de Jesús Adrián Romero, Dame este monte. Y es una canción donde habla que me dé ese monte, que esa promesa que tú tienes, yo la voy a tomar, yo la voy a alcanzar. Y me vino a la mente, mientras que hacía esta meditación en esta semana, vino a mi mente esa meditación. Empecé a recordar los primeros días cuando empecé en el ministerio, empecé a recordar este tiempo cuando di un paso de fe creyéndole al Señor y todo no iba en color de popa, no todo salía bien como tú querías, pero seguíamos avanzando día a día y yo animaba a mi familia a que la decisión que yo había tomado era la correcta, pero realmente yo me sentía muy, muy, muy desanimado. No solamente, justo ese día Dios habló a mi vida a través de esta canción y Él me llevó, el Espíritu Santo me dijo, quiero que vengas conmigo. Me llevó a Números 14. Yo compartí ya la vez pasada sobre Números 14, sobre Josué y Caleb. Pero yo solamente me enfoqué en Josué, mas no en Caleb. Así es que Dios me llevó y trajo a mi recuerdo esa historia de Caleb. Y la mayoría de veces, a veces, en las prédicas que nosotros hemos escuchado, siempre nos hemos enfocado en Josué, ¿verdad? Que Josué fue el sucesor de Moisés, que Josué fue quien obedeció y dijo en 3 días vamos a tomar la tierra prometida. No creyó en nadie, simplemente creyó en Dios y él se enfocó. Pero nos olvidamos de Caleb. Pero Dios me trajo nuevamente esta historia, la historia de Caleb. Uno de los 12 espías que envió Moisés a reconocer la tierra prometida, Josué y Caleb. Pero Caleb tiene algo impresionante. Yo quiero compartir contigo esto y por eso le puse esa meditación, dame este monte. Los otros 10, como conocemos la historia, los otros 10 tuvieron temor de conquistarla, ¿verdad? Porque la tierra era habitada por gente, muchos tenían temor, miedo, así es que en Números 14, del 20 al 24, Dios habla de esta forma y dice, el Señor le respondió, porque estaban enojados y Dios estaba enojado con el pueblo. Y mira lo que dice en Números 14, del 20 al 24, dice, el Señor le respondió, me pides que los perdone y los perdono, pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a pruebas repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometía dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. En cambio, a mi siervo Caleb me ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel. Le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Qué tremendo, ¿verdad? Dice en el verso 24, o sea, Dios se enojó, pero dice, a ninguno que ha visto todas mis maravillas le voy a hacer que vea la tierra prometida, pero solo a Caleb, porque me ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel. 2 cosas, actitud y fidelidad al Señor. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es la actitud con la que tú estás teniendo hoy ante las circunstancias, adversidades, ante los problemas? O quizás no estés pasando ninguna de estas cosas y todo te está yendo bien. Y aun cuando te está yendo todo bien, ¿cuál es la actitud que tienes hacia Dios?
Lo segundo, ¿le has sido fiel al Señor aún sabiendo en medio de la prueba o no estés pasando ninguna prueba? ¿Le estás siendo fiel al Señor? Son dos cosas que para mí me llamó mucho la atención. Porque si tú lees, dice, en cambio a mi siervo Caleb, en vez de Caleb, pon tu nombre, en cambio a mi siervo Peter, que me ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel. Y cuando yo estuve en ese tiempo de depresión, de desánimo, Dios trajo estos versos a mi vida, pero me causó mucho la atención. Y yo dije, ¿cuál fue mi actitud en ese tiempo, en ese momento? ¿Cómo estaba? ¿Estaba renegado contra Dios? Le decía, si yo le creí en un principio, en la promesa que Él tenía para mí, en mi vida, en mi familia, y si yo le creí, ¿por qué me desanimé? ¿Por qué mi actitud cambió? ¿Por qué no seguí siendo fiel cuando inicié este proceso y cuando todo empezó mal? Mi actitud cambió y mi fidelidad hacia Dios empezó a dudar. Pero si tú lees anterior, tú dices, me pides que me perdone y los voy a perdonar, dice el Señor. Pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba en repetidas veces verá. Y me causó mucho temor. No temor contra Dios, sino temor contra mí mismo, porque dudé de su autoridad, dudé de su promesa y dudé de todas las cosas que Él me había prometido para mí y para mi familia. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿cuál es la actitud que tú estás teniendo hoy? Aunque todo te esté yendo bien o aunque todo te esté yendo mal, pruebas, circunstancias, ¿cuál es la actitud que estás teniendo? ¿Es la correcta delante de Dios? ¿Estás poniendo a Dios en primer lugar en todas las cosas? ¿Estás siendo fiel en tus diezmos, en tus ofrendas, en tu servicio? ¿Estás siendo fiel en lo que Dios te ha encomendado? ¿Estás actuando conforme a su palabra? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntar. Dios se enojó contra el pueblo. Si tú lees, ahí se enojó. ¿Por qué? Porque dudaron de la promesa, aún días antes que los había sacado del cautiverio. Ellos marcharon contentos porque salían de Egipto y de pronto llegan hasta el Mar Rojo, ¿verdad? Y voltean atrás y ven que los carros del faraón venían. Entonces ellos se encontraban en una incertidumbre y ellos preguntaron, ¿para esto me sacó Dios? ¿Para esto he sido llamado, he sido escogido? ¿Para esto estoy sirviendo a Dios? Y me encuentro en medio y no sé qué hacer. Y cuando levantas tus manos y empiezas a orar y dices y no encuentras ninguna respuesta y Dios sigue mutis, como se podría decir. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en este tiempo? O quizás, como compartía con Lu hace rato, le decía, ¿han visto ese programa? Un día como hoy. ¿No? Pasó tal. Y ayer, bueno, y aprovecho para todas las mujeres un feliz día de paso también, feliz día de las mujeres. Y justo conversábamos con, le decía, un día como ayer, le decía, empezamos nuestra reunión, estaba full el auditorio y empezamos a regalar rosas a todas las mamás, a todas las mujeres que llegaron ese día. Y fue bonito, ¿verdad? Fue hermoso. Y al día siguiente, pandemia. Encerrados 15 días. ¿Y cuántos de nosotros en estos 2 años le fuimos fiel y tuvimos la actitud correcta delante de Dios? ¿Sabes? Cuando Caleb subió a ver la tierra prometida y obedeció a Moisés, ¿sabes cuántos años tenía Caleb? 40 años tenía Caleb cuando subió a ver la tierra prometida como espía. Luego de esperar 45 años más
en el desierto, finalmente el pueblo de Israel conquistó paulatinamente, poco a poco, paulatinamente, la tierra prometida. Poco a poco, 45 años después, ¿verdad? Es decir, que Caleb tenía ¿cuántos años? 85 años. Moisés en ese tiempo era quien guiaba al pueblo y era el mediador entre Dios y el pueblo. Y murió, y la promesa que Dios le dio a Moisés de que Caleb tendría su tierra prometida, ¿verdad? Hemos leído el verso anterior. Yo creo que Caleb quizás en su mente pasó cuando murió Moisés, ¿y la promesa dónde quedó? Yo creo que Caleb se puso en la misma posición. Yo fui, di mi opinión favorable, yo estoy de acuerdo con lo que Dios va a hacer conmigo, Él tiene cosas grandes y maravillosas para mi vida. ¿Y dónde quedó la promesa porque murió Moisés? ¿Y dónde queda la promesa cuando yo le sirvo a Dios, cuando soy fiel? ¿Dónde queda la promesa cuando yo no veo nada? ¿Se murió la promesa? Como ustedes saben, Dios me dio una promesa hace 20 años. Voy a cumplir, aunque a veces no se dice la edad, voy a cumplir 45 años. Es decir, 25 años después, estoy viendo la promesa en mi vida. Pero yo creo que eso no es todo. Yo creo que Dios tiene mucho más. Entonces yo quiero que tú te hagas esa pregunta. Y yo me estoy diciendo, durante esos 25 años, mi fidelidad se mantuvo como Caleb. Porque dice que él 45 años esperó. Y yo me imagino 45 años esperando esa promesa que Dios le dio. Esa actitud correcta, y se mantuvo en fe. Y yo me puse a pensar mientras hacía esta meditación, dice, 20 años desperdiciados, 15 años desperdiciados, 10 años desperdiciados. Y si yo hago una lista, creo que mi actitud fue la incorrecta, mi fe no fue la correcta. Así es que creo que estoy descalificado. Y yo diría, como al principio leímos esto, Dios estaría enojado conmigo. Y Él me hubiese dicho, no verás la tierra prometida. No verás lo que yo tengo preparado para ti, porque no tienes ni la actitud ni la fe. Y eso para mí cautivó mucho y me dolió mucho. Pero vino Caleb delante de Josué después que Moisés murió. Vino Caleb y le recordó a Josué la promesa que Dios había dado por medio de Moisés. Caleb ya tenía 85 años y fue y le dijo a Josué la promesa. Y miren lo que dice Josué 14 del 8 al 13. Así dice su palabra. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó de tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Verso 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Verso 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal vez ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Verso 12 le dice, dame pues ahora este monte,
Es de ahí donde sacó el título. Dame pues ahora este monte, de cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Dame pues ahora este monte. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Yo quiero preguntarte, ¿todavía estás fuerte, parado, firme en la promesa que Dios te ha dado? ¿O estás tambaleando, o estás de miedo, o quizás estás murmurando, o quizás estás criticando, o quizás estás más desanimado que cualquier otra persona? No sé cuál es tu actitud de esta noche, pero es miércoles de noches de impulso, ¿no? Que no se note feo la palabra miércoles, ¿verdad? A veces lo tomamos mal, pero ¿realmente Dios está con nosotros? ¿Realmente tú crees como Caleb, de 85 años, y se paró frente a Josué y le dije, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió? Dame ese monte para yo conquistarlo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir en esta noche, Señor, esa promesa que tú me dijiste algún día, vuélvela a renacer, vuélvela a vivir para yo conquistarla? ¿Cuántos podemos decir en esta noche? ¿Cuántos podemos decir, lo que tú has prometido a mi familia, mi casa y yo serviremos, se va a cumplir? ¿Cuántos seguimos parados, firmes en esa promesa? ¿Cuántos o estamos desanimados y estamos diciendo, bueno, que se haga la voluntad? Porque si tú lees acá, Caleb fue donde Josué le dije, dame ese monte, dame esa promesa que Dios me dio. No fue y le dijo, algún día Dios me prometió y que se haga su voluntad. Sí, que se haga la voluntad de Dios, pero Él espera de nosotros que nosotros nos paremos firmes y sigamos adelante, porque esa es su voluntad, que avancemos, que tomemos cada tierra, que tomemos cada promesa. Cuando yo recibí esta palabra, fue para alentar mi vida. Fue un momento yo estaba en un momento de crisis. Estaba quizás a cometer muchas locuras, qué sé yo. Recuerdo muy bien que me hacía estas preguntas, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de la vida de mi familia? Tomé una decisión, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y no les miento, soy humano. Tenía temor en mi corazón, mucho temor. Y hasta la semana pasada le pregunté, mi actitud cambió, mi forma de hablar con el Señor cambió. Y lejos de hablar como siempre hablaba con Él, le decía ya en son de reclamo, le decía, yo te estoy hablando hoy día abriéndote mi corazón porque soy humano. Porque vamos a tener días buenos, días malos, vamos a tener crisis, pero sabes, en todo esto Dios te conoce, Dios nos conoce. Y Él espera tu sinceridad. Él espera que vayas delante de Él y digas, Señor, estoy enojado contigo. Señor, estoy desesperado porque quiero que esto se solucione y no veo nada. 45 años esperó Caleb y fue y le reclamó a Josué. Dios me prometió, Dios me dijo que me iba a dar esta promesa. Yo lo quiero. ¿Cuántos de nosotros podemos venir delante de Él y decirle, Señor, tú me diste esta promesa, tú dijiste que mi familia saldría adelante, tú me dijiste que esta crisis que estoy pasando va a ser pasajera, tú me dijiste que cuando yo confiara en ti todas las cosas iban a ir
bien. Pero hoy me siento solo. Así le decía al Señor. Hoy me siento solo. Estoy desesperado, estoy angustiado, le gritaba al Señor. Y el miércoles pasado le decía, voy a ir a la iglesia, pero tú tienes que darme una palabra. Y cuando el pastor Abraham empezó a predicar y dijo, al último dijo, no temas, no te llamé para fracasar. Yo la tomé esa palabra, y me volvió a recordar esto. Trajo a mi mente esto, la historia de Caleb. Pero me dijo, tenemos que tener una actitud correcta delante. Y lo segundo, debemos estar parados firmes, manteniéndonos en la fe. Y como dice su palabra, ¿no? Es fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quizás no podemos entender lo que nos está pasando. Quizás no podemos explicarle, como yo le decía al Señor, algún día tú me darás una explicación. Tengo la oportunidad, como saben, de estar viajando con MMI, estoy conociendo ciudades y también estoy conociendo muchas crisis, personas con cada testimonio que si yo les contara a ustedes dirían, wow, y lo que yo estoy viviendo no es nada. Y algún día yo le dije, Señor, y cada vez que voy al hotel le digo, Señor, un día tú me vas a responder todo lo que hay en mi mente y tú lo sabes, porque no hay nada que te pueda ocultar. Y en mis oraciones le digo, Señor, tú conoces mi vida. ¿Qué te puedo dar yo? Yo no te puedo dar nada, Señor, hasta mi vida te pertenece, porque tú puedes decidir si yo puedo amanecer o no mañana. ¿Cuántos de nosotros podemos acercarnos a Dios con un corazón contrito, humillado y decirle, Señor, esto necesito, esto me agobia, cambia esta situación? O quizás estamos esperando que Dios nos diga, hey, estás teniendo, hijo mío, hija mía, estás teniendo una actitud incorrecta. O quizás por los problemas ya te has alejado, no estás pensando en mí, estás enfocada en tu trabajo, estás enfocado en las cosas y no estás teniendo la actitud correcta. ¿Crees que lo que estás esperando es imposible? Si siendo Dios, Él le dijo a Abraham y le dio un hijo teniendo 100 años, cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90, pero eso no es el milagro que les haya dado Dios. El milagro, yo lo puedo entender, es no solo tener el hijo, sino imagínate a una mujer de 90 años amamantando a su hijo, dándole de lactar a su hijo. Yo creo que ese es el enfoque del milagro, es mi percepción. No sé cuál será la tuya. Pero Abraham de 100 años, su esposa Sara de 90 y amamantándolo a su engreído. ¿Y cómo llamó a Abraham? Isaac, que significa risa, ¿verdad? O el que ríe. Porque ese milagro que tanto ellos esperaban les causó felicidad. Yo creo que cuando Dios nos dé el milagro, vamos a ser como Sara, como Abraham. Nos va a causar risa, nos va a dar gozo al saber de que Dios escuchó nuestras oraciones, de que tuvimos la actitud correcta y que tuvimos fe. Dos cosas muy importantes, actitud y fe. Quizás tú ya no tengamos, quizás tú y yo ya no tengamos 15, ya sabes cuántos años tengo. Y quizás en algún punto tú dijiste, ya no hay nada más para mí. Yo creo que Dios se ha olvidado de mi promesa, yo creo que Dios se ha olvidado de lo que tenía para mí. Pero el Dios de lo imposible todavía puede hacer algo con nuestra vida. ¿Cuántos creen y pueden decir amén?
¿Tú crees que es el Dios de lo imposible? Puede hacer algo posible en tu vida, puede transformar lo que tanto anhelas, lo que tanto deseas. Pero tenemos que decidir ponerlo en sus manos y confiar que Él puede llevarlo, que Él puede tenerlo. Amén. Yo ya no tengo la juventud de antes. Hoy día miraba el partido del PSG con el Real Madrid, pero antes hay la previa, cómo bajan los jugadores, cómo entran al camerín y enfocan el camerín, cada uno con su número, con sus chimpunes. Y yo me imaginaba una vida así, quizás cuando tenía 15 o 20 años. Uno de mis sueños era ese, ser un futbolista profesional. Estaba a punto de firmar por el Melgarcito B, pero por mis malas decisiones, mi mala actitud, no llegué a completar ese sueño. Y como mis hijas siempre me dicen, y si yo hubiera sido futbolista, qué vida hubiese llevado, me decían. ¿Cuántos hijos hubieses tenido? Entonces, para mí me causa risa. Entonces digo, Señor, gracias, porque ese no era tu propósito, ese no era tu plan. ¿Y cuántos veces podemos decirle, Señor, gracias porque el sueño que yo tenía no se cumplió, o los planes que yo tenía tú los cambiaste? Pero al cambiarlos, ¿cuál fue tu actitud? ¿Y seguiste manteniendo tu fe? Mira lo que dice Jeremías 32:27, y así dice su palabra. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo? ¿Habrá algo imposible? Caleb recibió su promesa a los 85 años. Hoy quiero decirte que el Dios de lo imposible te va a dar las fuerzas para conquistar lo que tengas que conquistar. Pero ¿sabes cuándo? Cuando sea el momento. Caleb esperó el tiempo preciso para ir donde Josué y decirle, Dios me prometió. Porque él mantuvo su fidelidad, él mantuvo esa actitud y nunca dudó de que Dios le daría la tierra prometida. Hoy quiero preguntarte, ¿quién es tu ayudador en este momento? Cuando encendemos la televisión, ¿qué vemos? ¿Qué escuchas? Noticias, lo económico, lo ambiental, lo que está sucediendo en el norte, en el sur, en el oeste, en el occidente, todas las guerras que se están viniendo, las pandemias, todo lo que se está viniendo es una señal de que Dios ya está viniendo pronto. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es la actitud ante esta pandemia? ¿Cuál ha sido tu actitud en esta pandemia? ¿O cuál es tu actitud al ya salir de esta pandemia? Porque si ya te has dado cuenta, todo está al 100%. Restaurantes, discotecas, todo volvió al 100%. ¿Tu vida está volviendo al 100%? ¿Le estamos dando la fidelidad que se merece nuestro Dios? ¿Estamos teniendo la actitud correcta delante de Dios? Yo soy, como te dije, yo soy un humano. Quizás voy a cometer muchísimos errores. Pero hay alguien. Pero déjame decirte que hoy el Señor Jesucristo, mi amigo tan grande, que jamás ha podido estar conmigo en las buenas y en las malas, en mis días más oscuros y en mis días más felices, es el único que nunca nos va a fallar. Aun cuando tengas la actitud incorrecta, Él va a seguir siendo fiel. Isaías 41:10 dice su palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así es que, amado hermano, amada hermana, no temas, no estás solo.
No estás sola. Y si el enemigo te ha hecho pensar que estás sola, que te están juzgando y criticando, no estás sola, porque Dios está contigo. Él es tu Dios, el que te va a dar las fuerzas para pasar esos días, el que te va a decir: hey, yo estoy contigo. Jesucristo, el único Hijo, nunca nos va a abandonar. Y Él prometió dejarnos a alguien muy especial acá en la tierra, que es su Espíritu Santo. Y Él dijo: les conviene que yo me vaya, porque les dejaré a un consolador. ¿Cuál es la actitud que tenemos con Él? ¿Escuchamos su voz o lo estamos alejando de nuestras vidas?